Este día se realizó el tercer encuentro ciudadano en donde se analizó la situación del Estado guatemalteco. En ese lugar, la fiscal general se refirió a aquellos sectores que temen a las investigaciones de MP y CICIG y aseguró que esos sectores no duermen bien porque SF, mañana es jueves. De eso hablaremos esta noche, utilice esa etiqueta, pero antes, la nota del día. Al tercer encuentro ciudadano acudieron empresarios, periodistas, ciudadanos y profesionales. La pregunta que buscaba resolver el foro fue ¿democracia o captura del Estado? El expositor central fue Dionisio Gutiérrez, en el que criticó la política existente en Guatemala. Además, enfatizó sobre la necesidad del cambio del sistema, pero el eje central fue la lucha contra la corrupción. En la medida en que se fueron tocando intereses en otros grupos y sectores de la sociedad, la lucha contra la corrupción ya no gustó tanto. Y se dividieron grupos, gremios, sectores e incluso familias. La pobreza, la corrupción, la justicia y el desarrollo desaparecieron como temas de las mesas del debate nacional. El gran debate, en lo que ahora perdemos semanas y meses, es si está usted a favor o en contra de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Además, se reconoció la labor de ciudadanos, entre ellos a exfuncionarios como Lucrecia Hernández Mac, Francisco Rivas y Juan Francisco Solórzano Fopa. También a periodistas como Dina Fernández, José Rubén Zamora, Haroldo Sánchez, Mario Antonio Sandoval, entre otros. Además, una entrevista con el jefe de la CICIG grabada antes de que viajara hacia Washington, Estados Unidos, y la participación de la fiscal general Telma Aldana. Por lo que desde el 2015 veníamos insistiendo, pero en lugar de generar una reflexión, lo que motivó fue una gran reacción de oposición. Cuando decía, es indispensable que en Guatemala se piense con seriedad en fortalecer el sistema de justicia. Es inadmisible, parece como si fuera un sistema diseñado para la impunidad. Es inconcebible que un país tenga el 10% de municipios con ministerio público, es decir, que el 90% de municipios no tengan ministerio público. Y entonces repetía con la expresión de la fiscal general que dice que el ministerio público es la puerta de entrada a la justicia penal. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de miércoles, mitad de semana, la etiqueta SF, mañana es jueves. Esto por una declaración de la propia fiscal general en donde asegura que hay sectores, algunos sectores que no duermen tranquilos los miércoles porque SF, mañana es jueves, en referencia a los famosos jueves de CICIG. Hablaremos de este encuentro ciudadano, de lo que se discutió y también de las declaraciones que se dieron en el marco de esa reunión. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Filip Chicola y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches, ambos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, comencemos. Hoy hay muchos temas, también hay declaraciones del presidente. El diputado Orlando Blanco perdió la inmunidad de eso. También ya no tiene antejuicio. Sí, no tienen antejuicio. El tema del financiamiento del echaron a toda la cúpula militar. Dice que son cambios rutinarios, pero comencemos primero con este tercer encuentro ciudadano. Las declaraciones, quiénes llegaron, quiénes no, a quién les fue bien, a quién les fue mal en este cónclave de diferentes sectores. Comencemos con Filip. Buenas noches a todos. A ver, este fue un evento, ¿se acuerdan? Lo habíamos anunciado hace una semana cuando el empresario Dionisio Gutiérrez participó en una entrevista. Yo personalmente tuve la oportunidad de moderar uno de los foros, el foro denominado el de los patojos, como le dijo Daniel Girin, quien moderó el otro foro. Y que, bueno, básicamente la idea mártir sobre la cual versó toda la actividad era plantear un debate de si el Estado de Guatemala es un Estado democrático o un Estado capturado. Entendiendo por Estado capturado un Estado en donde las instituciones han tomado o han sido tomadas por grupos particulares que buscan lucrar vía corrupción, que buscan obtener negocios, privilegios, concesiones, favores políticos de la autoridad, y que entonces el Estado ha dejado de ser un mecanismo para la consecución de los objetivos nacionales, dígase
el respeto a la vida, la libertad, la familia, el bien común, y se ha convertido en un instrumento para favorecer intereses puramente políticos. Entonces, sobre esa hipótesis, digamos que una serie de elementos, pues el empresario Dionisio Gutiérrez dio un discurso, la fiscal general fue entrevistada, hubo también una entrevista al comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, hubo 2 foros, uno en donde se discutió, pues digamos que esta dicotomía de Estado democrático versus Estado capturado, y otro panel foro en donde se discutió precisamente sobre el futuro o hacia dónde encaminar la ruta de país. Y digamos que empezamos por lo anecdótico, es que hubo varios momentos bastante interesantes en el proceso. Por ejemplo, algunos momentos que resaltar. La fiscal general, digamos que de dónde sale el hashtag, que en la entrevista viene el empresario Gutiérrez y él, digamos que en un tono así de broma, le dice a la fiscal: mire, fiscal, fíjese que resulta que ahora hay mucha gente con insomnio en Guatemala. Y sobre todo, tomando en consideración que hoy es miércoles, entonces mañana es jueves, ¿será que hay algo de noticia? Pero se lo dice como broma y después le lanza una pregunta ya formal. La fiscal responde la pregunta y después dice: sí, solo para recordarles que mañana es jueves. El famoso jueves decisivo. El famoso que jueves ha causado insomnio en algunos. Y que esto, a ver, básicamente, digamos que más allá de la anécdota chusca, creo que revela algo y que creo que no lo habíamos discutido aquí. La cantidad de actores, de personas que tienen un pecado y que de veras no están durmiendo. Actores que de verdad empezaron a ver la magnitud, el alcance, la profundidad de la lucha contra la corrupción, y en eso empezaron a decir: puchica, pues resulta que yo en algún momento hice tal cosa, etcétera, etcétera. Y entonces que hoy hay una dinámica en donde hay muchísimas personas que no están en un proceso. Que no están en un proceso y que sienten que hay potenciales motivos bajo los cuales les podrían ir a tocar la puerta a las 6 de la mañana. Eso plantea otra discusión natural y es cuando en el 2015 la evolución de la lucha contra la corrupción, pues digamos que se enfocó en actores políticos, la gente del gobierno del Partido Patriota, Otto Pérez Molina, Roxana Valdetti, la gente del Líder, algunos diputados, había un consenso casi absoluto de sí, qué bueno que persigan a los corruptos y demás. Cuando se empezaron a dar cuenta, joder, la gran puchica, le llegaron a mi compañero del colegio, aquel era mi cuate, o puchica, el mismo caso por el que se fueron a cargar a fulanito, me pueden venir a traer a mí. Entonces se empezó a generar una sensación donde ya mucha gente dijo: ya no me está gustando esto. Y eso plantea, digamos que esa disyuntiva de decir: ¿será que esa fragmentación que hemos vivido, que hemos visto en las últimas semanas respecto del rol de MPs y lucha contra la corrupción, qué tanto porcentaje, digamos, que está sustentada legítimamente en posiciones de duda, de cuestionamiento, y qué otro porcentaje cuestiona el avance de la lucha contra la corrupción porque tiene miedo, porque tiene la cola machucada? Ese debate creo que no se había puesto sobre la mesa. Y creo que es uno de esos temas. ¿Quiénes están con insomnio? Correcto, ¿por qué razones? Correcto. ¿Y qué tanto, qué tanto se están nublando las decisiones de muchas personas en puestos claves porque tienen una cola machucada y están tratando de utilizar instituciones, están tratando de incidir en sectores, de generar influencia porque quieren impunidad personal y lo que buscan es generar influencia política para promover sus intereses de impunidad? ¿Y qué tan seguros están que van a llegar hasta esos niveles? Porque esa es una pregunta abierta, que no sabemos hasta dónde van a llegar las investigaciones de MP y CICIG. ¿Y por qué este temor? Bueno, vamos al primer bloque, al primer corte, luego vamos con el análisis de Estuardo Zapeta de este encuentro y las declaraciones que dieron tanto la fiscal Aldana como el empresario Dionisio Gutiérrez. Volvemos.
¿Cuál puede ser la postura a un evento al cual no ha sido invitado el presidente de la República? Un evento pues de carácter privado, con miras a las próximas elecciones del año 2020, pues donde el pueblo de Guatemala pues puede evaluar la trayectoria de un empresario en los últimos 8 años de gobierno, perdón, en los últimos 8 gobiernos realmente, así que no podemos emitir más postura que esa. El presidente Jimmy Morales fue electo por todos los guatemaltecos, seguramente no contó con el favor del voto ni el apoyo del señor Gutiérrez para ser electo, pero responde realmente al pueblo de Guatemala. Era la reacción del portavoz de la presidencia en cuanto a este encuentro ciudadano, en donde, ya bien lo decía él, no llegó, no fue invitado el presidente Jimmy Morales. También hay algunas declaraciones en el discurso de las intervenciones de diferentes invitados respecto a la gestión del gobernante Morales. Vamos con Estuardo Zapeta. Estuardo, ya mencionaba Philip en el bloque anterior lo que hay que a veces debatir. ¿Quiénes están en contra de esta batalla anticorrupción porque están comprometidos en un proceso penal y quienes están pues asustados o con miedo del alcance de las investigaciones? ¿Qué otros puntos podemos nosotros enumerar de lo que se dijo hoy en este encuentro? Bueno, yo tengo que decir lo que yo no fui, ¿verdad? No tengo que trabajar, no, a esas horas estoy en horas de trabajo, no puedo asistir a casi ningún evento que esté en ese horario, ¿verdad? Logré ver una parte todavía en la tarde en la transmisión diferida que se hizo aquí en Guatevisión, y a mí lo que más, hay 3 puntos que para mí fueron fundamentales. Primero, la pregunta que se le había hecho a la fiscal general si iba a participar o no en política. Ella misma explicó que el partido, creo, se le había acercado, pero que ella le había dicho que no, y que dadas las circunstancias y dado el sistema como está ahora, que ella no quería pues, ni pensaba entrar a participar en política, dado el sistema que tenemos hoy. Eso me pareció a mí muy interesante, porque si lo contrasto con las palabras del señor vocero de la presidencia, él ha definido este evento como campaña política. Con miras a la campaña 2019. Y sí se habló de eso, porque ahí está, y yo creo que todo el programa ahora ya está en internet, ustedes lo pueden ver, y eso fue para mí lo primero. Lo segundo es que creo que la lucha contra la corrupción termina con el mito que es de la corrupción es de derecha y la izquierda la tiene que perseguir, y utilizando la lucha contra la corrupción, entonces es un golpe de Estado suave que va a obtener el poder a través de esa manera. Lo que estamos viendo es que la corrupción en realidad no es ni de derecha ni de izquierda. Corrupción es corrupción, no importa quién la haga, no importa si es un empresario grande, pequeño, si es una estatista que cree que a través del Estado se va a hacer las cosas, se van a hacer mejor. Y miren, corrupción es corrupción. Yo creo que esa definición es importante por una razón sencilla. Si nosotros empezamos a definir como que es de un bando o es de otro bando la corrupción, entonces se invalida la lucha de la corrupción del otro grupo, que esa es la lógica, ¿verdad? Y entonces quien esté peleando contra la corrupción de un lado, lo está haciendo porque ideológicamente está siendo movido. Yo sí quiero aclarar aquí una de las tonteras más grandes que tenemos en Guatemala. Aquí en Guatemala, primero, la gente sabe muy poco de ideología, y segundo, lo que llamamos ideología en realidad no es ideología, son posiciones muy tribales, son posiciones muy crudas, son posiciones todavía muy... Pero se recurre mucho a la narrativa de la ideología para asustar, pero ¿no? Sí, pero eso es para asustar, en términos que no saben, que digamos la gente no sabe. Por ejemplo, a mí me sorprende, y yo lo he aclarado antes, que yo tenía mis artículos y todo, yo escribí por 23 años artículos principalmente cuando existía siglo XXI, ahí fue donde más me desarrollé, y solo ahí escribí. Escribí en Crónica también, imagínense hace cuántos años, o sea, no nacimos ayer, ¿verdad? Y a mí, mi pena era, por ejemplo, cuando la gente dice, el problema es estructural, ¿verdad? Y entonces todo el mundo se queda anonadado porque dice, lo dijo estructural.
La problemática es coyuntural. La problemática, coyuntura, estructura de la narrativa de los imaginarios sociales. Narrativa, imaginarios sociales. Pues chica, 6 palabras y todas. Qué bien habla, qué bien habla. Mire, no sean engañados por el trompo mareador. Ese discurso atolitario, no totalitario, sino atolitario, que es querer dar atol con el dedo a la gente, no lo compren. Analícenlo. Empecemos por analizar la palabra estructura. Empiecen por ahí, pero la gente solo dice el político, yo también un montón de políticos, el problema es estructural, eso lo escuché mucho hoy, ¿verdad? Y entonces por favor, ¿estructura de quién? ¿Con base en quién? ¿En Levi Strauss o quién? ¿En cuál escuela? ¿En escuela sociológica, antropológica? Principiemos por eso, pero nosotros no tenemos eso. Entonces eso hace más tribal todavía las posiciones que dicen la lucha contra la corrupción es de derecha, la lucha contra la corrupción es de izquierda, y como esto no sé qué, estos quieren dar golpe de estado soft, y esto no sé cuánto, y no sé qué. A propósito, Lula ya está... Lula le ratificaron los 12 años de cárcel, ¿verdad? Así que Lula va a la cárcel hoy, y esto es en Brasil. Esto es para que miren que la lucha no solo es en Guatemala. De hecho, la fiscal dio ejemplos precisamente que cuando surgió la lucha contra la corrupción en Brasil, se utilizó el mismo discurso. Solo que a la inversa. Solo que a la inversa, sí. Y, entonces, miren, esto, y para mí ese punto es central, porque tenemos que seguir peleando contra la corrupción. Creo que un punto que no se tocó es cómo la lucha contra la corrupción también paraliza al Estado. Y yo creo que ese sí es importante, porque ahorita nada pasa, nadie quiere firmar, nadie quiere hacer, nadie quiere llevar hacia adelante y todo eso. Y por supuesto, el llamado al presidente y la acusación literalmente que se le hace al presidente que él... Primero, no es un aliado a la lucha contra la corrupción y que no representa la lucha contra la corrupción. Creo que eso sí creo que ese sí fue un ataque directo al presidente Jimmy Morales, y yo creo que el presidente, si él lo decide, si él lo quiere hacer, tendría que responder, porque le está pegando directamente al poco liderazgo que tiene, pero como sea, es el presidente de la República, y yo creo que algún tipo de respuesta sí debería haber por parte del presidente, ¿verdad? Y entonces yo creo que aquí en este momento es más allá, pero no es solo la lucha contra la corrupción, porque al mismo tiempo que estaba el presidente reunido con el alto mando del ejército, al mismo tiempo le estaban quitando el antejuicio a 2 diputados, entre ellos el de la que UNE. preguntaban el paracuandismo, ¿verdad? Y Orlando Blanco, ¿para cuándo? De hecho, la fiscal hizo referencia a la vieja política. No sé si está hablando de una persona, no sé si está hablando de un sistema, no sé si está hablando de una forma tradicional de hacer política, pero ella se refirió a la vieja política. Entonces, creo que estos encuentros lo que hacen es básicamente ser un alto en el camino, reflexionar para seguir en el camino. Y yo creo que le dan cauce, le dan destino, le dan... voy a usar una palabra aquí que le encantaría a los filósofos, es la teleología de lo que estamos haciendo en la lucha contra la corrupción. Es la direccionalidad. Después ¿verdad? de este encuentro, ¿seguimos igual de fragmentados? ¿Siguen las posiciones igual de antagónicas? ¿O hay espacios grises para poderse sentar? Es que creo que hay un mensaje que queda al final, y es: guardemos las espadas. ¿Qué quiere decir guardemos las espadas? Miren, en este país hay mucha gente, y pongamos un nombre así en concreto. Hay muchas personas que no nos conocen ni a Estuardo, ni a Daniel Giring, ni a María Alejandra, ni a mí, ni a Fernando Espina, ni a Benkei, y les caemos mal. ¿Y por qué les caemos mal? Porque pensamos diferente. Vos vas a caer más si no traes la pizza. Perdón. Después está preguntando por qué cae mal. Entonces, ¿qué pasa? Ya hay un prejuicio. Que era chucos al inicio y después pizza. Mira cómo cambió de discurso. Primero era chucos, después pizza. Populista. Porque chucos a esta hora no lo voy a conseguir. Sí, no hay. No, en serio. Volvamos. Mea culpa, acepto los cargos, acepto mi condena, mi error, y voy a reparar el no haber cumplido mi palabra. Sí, guardemos las espadas. Guardemos las espadas. Y saquemos los cuchillos para repartir la pizza. Para repartir la pizza. ¿Qué quiere decir guardar las espadas? Miren, aquí en Guatemala tenemos una cultura en donde si Ben piensa diferente a mí él me va a caer mal. Y yo no me voy a sentar en una mesa con él. Y lo voy a atacar. Y le voy a decir, sí, es que ese comunista que cree, etcétera, etcétera. Y viceversa. Van a decir, es que ese Philip es un fascista, conservador, etcétera, etcétera. ¿Solo la boina no trajo, güey? Solo la boina le faltó. La boina de un lado. La boina negra. O el paso de ganso ahí del otro lado. Pero a ver, dejando la molestadera de lado. El gran problema que tenemos aquí
es que estamos tan inmersos en prejuicios que no nos sentamos a platicar con gente que piensa diferente a nosotros. Y eso es receta para la fragmentación social. Si somos incapaces de tener un debate, una discusión de altura, de respeto, de ideas, con personas con las que no compartimos los mismos ideales, los mismos intereses, las mismas posiciones, la misma ideología, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Y el gran problema que tenemos hoy como país, y lo hemos discutido hasta la saciedad, hay 1001 áreas en las que se requiere de una intervención estratégica, de una agenda de país. Pero esa agenda de país no la va a imponer nadie. Moisés Naim tiene la película muy clara. En el siglo XXI ya nadie tiene el poder para imponer por sí mismo una agenda política. La política del siglo XXI es una política de construir acuerdos. Pero si yo no me siento con Ben porque me cae mal, aunque yo no lo conozca, porque él piensa diferentemente, es chispe juntarme con alguien que piense así, yo no voy a discutir en una mesa, no se va a llegar a ningún lado. O sea, yo creo que ese es un mensaje de reflexión profunda, estratégica, que es guardar las espadas. Porque si seguimos con ese prejuicio de no, es que ese comunista, es que ese fascista. Mira, sí, yo estoy de acuerdo de guardar las espadas, y creo que ese es un punto fundamental. Pero hay un temor, digamos, ha caído sobre Guatemala una nube de temor que todos nos desconfiamos a todos. Ya la cultura ladina es de desconfianza, y digo así, la cultura ladina, lo digo como antropólogo. Es una cultura en la que yo te desconfío, por eso necesitas, no tráeme la hoja, pero me traes 10 firmas, hay una doble intención de las cosas 10 sellos que se están hablando. Y me la pasas, ¿verdad? Y 10 fotocopias y 20 fotocopias. Es la cultura de la fotocopia de los sellos de las firmas. Tenemos una burocracia. Entonces, esta lucha contra la corrupción, si bien ha sido encauzada y ha llevado, o ahorita se está reencauzando, digamos, hacia una direccionalidad muy clara, y es seguir independientemente de que ya no se ve si es de izquierda o derecha, que ese ya no es el punto, sino que es la lucha contra la corrupción, sí ha dejado una duda fundamental entre unos y otros. Ok, voy a guardar tu espada, pero y vos con la espada guardada, pero yo no sé si sos corrupto. Desconfío de que sí, tal vez tenga una navaja también, por ahí. Y vos vas a desconfiar de que yo saber ni qué hice y que yo también soy corrupto. Entonces, ni funcionas vos, ni funciono yo, ni funciona aquel. Entonces, la parálisis que mencionabas. La parálisis, esa sí la tenemos que hablar. Miren, este país no puede seguir paralizado. Hay que producir, hay que arreglar las carreteras. Hay que arreglar el basurero que como está apestando aquí a pocas cuadras. Es que no han guardado las espadas. Entonces, ¿cómo vamos a discutir salir de la parálisis si ahorita todo el mundo se está apuntando con onda? Entonces, si alguien se mueve, mira, pues dispara. Lo que estás diciendo, usando la metáfora, con las espadas de fuera, desenvainadas, desconfiando uno de otros, y ahora paralizados. Pues, por favor. ¿Quieren que les ponga un caso paradigmático? A ver. Pero es paradigmático porque probablemente es de los más evidentes. Aquí en Guatemala, las universidades tienen más ideología que los partidos políticos. Resulta, pues, es que vos que venís de un mundo de universidades y también de donde yo vengo, a uno le da risa que la universidad tenga ideología. Bueno, vamos al corte y seguimos con este ejemplo. Es para que se queden enganchados en la casa. Volvemos mañana es jueves, ya volvemos. Y lo amenazan. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF. Mañana es jueves. Antes de seguir con este análisis del encuentro ciudadano, vamos con nuestro director Haroldo Sánchez y los temas más importantes de Sin Reservas. Buenas noches a todo el equipo de Sin Filtro. Hoy en Palabras Sin Reservas. Los alcaldes deberían ser los mejores ejemplos de hijos pródigos de sus comunidades y no ser lo peor de sus pueblos. Y al cierre, viajamos hasta el corredor biológico del bosque seco de Ostúa, Jutiapa, en donde conocimos un proyecto territorial sostenible. Esto y muchas entregas periodísticas más. Los esperamos. Ya lo saben, no se puede perder Sin Reservas. Al terminar Sin Filtro, continuamos con el ejemplo de Philip. Les decía, aquí en Guatemala las universidades tienen más ideología que los partidos políticos. No voy a poner nombres para no herir su sensibilidad. Para que nadie se sienta. Pero miren, aquí es relativamente fácil identificar que hay una o dos universidades que promulgan un pensamiento de corte liberal. Hay otra universidad que promulga un pensamiento más conservador asociado a valores católico-cristianos. Hay una tercera universidad que propugna, digamos que una visión de doctrina social de la iglesia.
O sea, digamos que un progresismo desde la perspectiva de los valores católico-cristianos. Hay otra universidad que promulga una visión más socialdemócrata. Entonces, digamos que es relativamente fácil hacer un mapa ideológico de las universidades. Digamos que ahí hay una fuente como de, no quiero decir división, no es la palabra, pero sí de segmentación por ideología. Otra variable de segmentación, y que es clara, digamos que es entre el mundo de las públicas y las universidades privadas, o de la universidad pública, porque solo es uno, y las privadas. Aquí en Guatemala ha habido un prejuicio histórico, que si yo soy de la universidad privada, de pensamiento liberal, ay, chish, juntarme con esos cachurecos conservadores. O ay, no, aquellos de la doctrina social de la iglesia se creen protocomunistas. Y ni hablar de los de la universidad pública, esos sí son guerrilleros marxistas comunistas. Pero encontramos, si yo soy de la universidad conservadora, miro mal a unos, miro mal a los otros, y así nos vamos. Esto es una dinámica permanente en donde solo entre el mundo universitario existen esos prejuicios, no, aquel es comunista, aquel es libertario, aquel es conservador, aquel es niño prepa y de universidad privada, aquel es de pública, es decir, fuentes para fragmentarnos sobran. La única excepción a esa dinámica en los últimos 15 años fue lo que ocurrió en el año 2015. Cuando los movimientos estudiantiles, los grupos universitarios lograron articular un frente en común, en donde la mayoría de las universidades, digamos que más relevantes o más conocidas, públicas, privadas, conservadoras, liberales, de todo tipo, los estudiantes, porque eso fue un esfuerzo de estudiantes, no tanto de las instituciones, lograron articular un frente para oponerse a la lucha, para oponerse a la corrupción. Y entonces, a ver, ahí hay un reflejo de lo que nos pasa como país. O sea, aquí nos dividimos por sectores. Si yo soy empresario, hay chish juntarse con un líder de organización social, o viceversa. Si yo soy líder de organización social, ahí no me voy a juntar con un empresario. Te pueden acusar incluso de perder tu identidad. Cabal. Sí. Si yo soy de derecha, ay, Dios guarde que me junte con uno de izquierda, o viceversa. Si yo soy del grupo A, no me voy a juntar con el grupo B porque van a decir que soy traidor. Eso es tribalismo. Eso es tribalismo. Exactamente lo que explicaste. El hay algunos temas que pueden ser un paraguas para que diferentes sectores se unan. Ya lo habías mencionado, el ejemplo de la lucha contra la corrupción en 2015. De hoy, la conclusión para mí es lo siguiente. Para mí es, entre más corrupto es, más ataca la lucha contra la corrupción. Y digámoslo como es. Y el fenómeno, a ver, mira, el fenómeno no es ni por ideología, es simple y sencillamente son intereses tocados. Sí, que la cola la tiene machucada. Entonces, ¿qué hacer cuando eso pasa? Hablábamos, 2015 la lucha era contra la corrupción personificada en Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina. Cuando se comienzan a desarrollar otras investigaciones en donde ya personas de otros ámbitos estaban también ligados a eso, presuntamente a esas tramas de corrupción, ahí la cuestión de la lucha contra la corrupción comenzó a incomodar más. ¿Qué hacer en esos momentos? ¿Cómo seguir empujando una batalla en contra de la corrupción cuando hay sectores que están siendo tocados y que han llegado incluso a gente que tal vez uno puede conocer? Ser tocados. Si hay otros que no han sido tocados, van a ser tocados. Entonces, como ya les toca ir a dormir, pero mañana es jueves y no van a dormir de plano, el insomnio los va a... O duermen en otro lado. O van a dormir en otro lado, ahorita andan viendo dónde se van escondiendo y todo eso. Y entonces, casi que su último reducto es ideológico. Es como, mira, el alcalde de Patulul, el ministro no sé quién que lo agarraron, los diputados Arzu, todo es político, ¿verdad? Y no sé qué, mire, pero es político, ¿verdad? Entonces, eso ideológico al final terminó siendo un argumento, pero de ideología, disculpen, aquí cero, o sea, no hay. A mí me gustaría que la mostraran, y es correcto. Para un país que las universidades tienen más ideología que los partidos políticos, damos patas arriba, pues, porque los que deberían de ser los paladines, los que deberían de llegar, y cualquiera que sea la ideología, pero sean claros, explíquenla, díganla, pongan ejemplos de por qué la forma en que ustedes conceptualizan el Estado, el gobierno, el qué hacer público es mejor
Y mira, Estuardo, y lo va a dar adelante versus las otras opciones. Ese es el mercado, compitan. A eso yo le sumo la necesidad de que esta ideología que se va a cimentar en diferentes grupos A, B o C, haya una cultura de debate y no de predicarle al coro. Pero es que ahí es donde viene otro problema. Pero si el coro te da el pisto, ¿qué? No, es que mira, bueno, pero entonces ahí ya si es... el coro es el que ahí suena ya la es una... matoya, ¿qué? ya son todos 20 pesos. Ahí ya son... Es que mire, les decía, ahí ya solo es el club de Toby. El primer fenómeno que estamos reseñando hace un rato eran los prejuicios, que es cuando de entrada yo pongo una pared con alambre de púas donde yo digo no me voy a sentar a quien sea diferente a mí. Entonces desde ahí ya estamos mal. Va, primer problema. Segundo problema. Aquí en Guatemala es bien patético una cosa. Aquí tenemos tecnología del 2018. Ahí estamos transmitiendo vía Facebook Live, Twitter, etcétera, etcétera. Sí, pues, si no me gusta lo que dice el Filip, el Zapeta y el Chino, entonces bajo la palanca y no hay transmisión en la zona donde yo, cablero, no quiero que la gente mire. Pero deja eso. Es que miren, ¿cuál es la paradoja? Estamos con tecnología del 2018, replicando un discurso de 1950. Aquí hablamos de comunistas, de fascistas, que ahí vienen los chairos, que no sé qué. De listas negras. Miren, es que en serio, aquí es como que de verdad el macartismo de los años 50, como que se impregnó en Guatemala y se quedó. Miren, o sea, honestamente es bien patético. O sea, es bien patético andar reviviendo discursos de la Guerra Fría de los años 50. A ver, entiendo que hay algunos que lo hacen por interés. Hay otros que, digamos que operan bajo información imperfecta, pero quienes están metidos en el mundo político, que de verdad se lo crean, después de la experiencia mundial de 1989 para acá, que sigan creyendo que esto es un asunto de fascismo contra comunista, no, hombre, es que eso es anacronismo puro y duro. Tercer problema, nuestro modelo educativo. Ahí Estuardo lo sabe más que yo, lo puede explicar mejor que yo, pero se lo resumo de esta forma. Aquí tenemos un modelo educativo que privilegia la enseñanza de corte escolasticista. ¿Qué quiere decir esto? A mí me enseñan una verdad y a repetir la verdad. Y lo que el maestro me enseñó yo lo repito y lo acepto como verdad revelada y no lo cuestiono. Y entonces como a mí no me enseñan a cuestionar los axiomas de la enseñanza, no me generan una cultura de pensamiento crítico y debate. Entonces si yo tengo mi verdad y es similar a la de Estuardo, pues entramos en una dinámica de incesto intelectual, porque aquí nos alimentamos nuestras verdades mutuas. Tranquilo, Patulul. Tranquilo, Patulul. No. Hay muchos que hacen incesto intelectual, se nos sobra. Tranquilo, Patulul. Pero a ver, si yo tengo mi verdad con el distinto y es diferente a la verdad de Ben Kay, yo no la voy a debatir porque la verdad de Ben Kay no es verdad, es mentira. Y yo en ningún momento, cuando les digo que nos falta pensamiento crítico, no quiere decir para atacar la verdad del otro, porque ¿cómo atacar la verdad del otro? Por razones de prejuicio, miren, argumentos nos sobran. Muchos. Lo que no hacemos aquí en Guatemala es cuestionarnos nuestra verdad. O sea, lo que alguien me dijo que era la verdad, me la cuestiono. O sea, de verdad yo digo, a ver... De entrada creemos ¿será que mi posición son puntos débiles? Y creo que ese es el gran aporte que hace, y ojalá venga pronto a Guatemala, ¿verdad? El libro de Vargas Llosa, el más reciente, era La llamada de la tribu. Y creo que es... Porque ahora, aún sobrepasando, como dice él, izquierdas y derechas, entró ya ese tipo de discurso que cuando la tribu evoluciona populista, que es todavía peor. No sé qué es peor, si el tribalismo o el populismo al que nos enfrentamos, pero el tribalismo o populismo igual son bastante posiciones de división, posiciones de guerra y posiciones de espada desenvainadas. Entonces, el punto ahí es ver y regresar a muchos de los pensadores que en América Latina, seamos honestos, no los miramos. Popper no lo miramos. Hablas con abogados que su lectura ha sido muy pobre, es muy elemental. Solo salen de la universidad, ya no siguen enriqueciéndose, no siguen leyendo. Entonces, eso que traen ahí, esa educación que vos decís que es nuestro modelo es francés, pero aún el mismo modelo francés viene de los sistemas medievales. Nosotros
lo seguimos aquí y lo seguimos no aún ni con los cambios que tenemos ahora, todos los sistemas nuevos que hay, sino que lo seguimos para eternizar ese problema que sale de prejuicio. Prejuicio es un juicio previo, ¿ya? Es un juicio previo que tengo acerca de, y por eso es que levanto el muro. Porque como tengo el juicio previo acerca de los chinos, acerca de los altos, acerca de las mujeres, acerca de los urbanos, de los rurales, acerca de los morenos, entonces yo tengo ese prejuicio, es un juicio previo, ¿verdad? Y eso genera también generalidades que son estereotipos. ¿Qué es un estereotipo? Una generalidad a partir de una falsa, de premisas falsas que las genero, ¿ya? Entonces, y generalizo eso. Y con esas dos recetas para nunca conseguir pero un acuerdo. El prejuicio no le pega ni a las ideas, porque es correcto. No estamos debatiendo ni el argumento del otro, sino que si el chino no piensa igual que vos, te cae mal el chino. Cabal. Y tal vez ni entendiste su argumento. Y de entrada no quería conocer mi argumento. Entonces es a la persona. Entonces vos le entras en tu desacuerdo con lo que me escuchaste de aquel, entras al chino. ¿Y qué pasa, no a qué pasa con eso? Que entonces yo recurro a falacias de descalificación. Correcto. Ad hominem. Es que el chino que es un no hemos sé qué. visto Ad muchos, hemos leído mucho. Es que ese es un comunista. O ad baculum. Es que ¿quién le cree a ese chino que no tiene credibilidad? Ad misericordia, por favor. A Harry Potter. Solo, pero miren, un paréntesis, porque hay un televidente que nos acaba de enviar un Twitter y dice algo bien interesante. Dice, miren, se vale criticar el trabajo de la CICIG y el MP. O sea, es por supuesto pensamiento crítico. Fiscalización. Es más, tenemos que hacerlo. Es más, digamos que hemos hablado en reiteradas ocasiones de cosas pues, que parece que están mal. Por ejemplo, el tema del debate sobre, digamos que la presunción de inocencia versus el acceso a información, que es lo que está ahorita derivado de la visita del cometa Halley. Está, por ejemplo, también toda la discusión respecto de si no es muy estricto tener un mismo criterio para casos que pueden tipificarse de una misma forma, pero que son condiciones diferentes. Totalmente de acuerdo. Esos son temas que se tienen que discutir. Temas como, por ejemplo, la prisión preventiva, la falta de mecanismos institucionales para darle salida a, digamos que, casos menores dentro de todo este proceso. Totalmente de acuerdo. Y es más, es parte de lo que el debate racional constructivo debe fomentar. ¿Pero qué opaca ese debate? ¿Por qué se opaca el debate? Que estamos metidos en el pantano. Hay un segmento de personas. Hay un segmento de personas que tienen críticas muy válidas. Incluso creo que todos aquí sostenemos críticas a cosas que se han hecho mal por parte del MP y la CICIG. Pero digamos que hay un segmento de población que tiene críticas válidas sobre eso. Pero sobre ese segmento hay una capa, una nata, si lo quieren llamar así, que es la que hace ruido, que es la que empieza a generar un montón de prejuicios. Es que la lucha contra la corrupción es comunismo, es que hoy sí nos van a convertir en Venezuela. Y entonces, ¿qué pasa? Por las tres características que mencionamos, escolasticismo intelectual, prejuicios y aquí como operamos con software de 1950, ni existía el software en esa época, pero como que ese es el que tenemos instalado en nuestros sistemas. El programa mental. El que te instaló el sistema educativo. Pero no solo el sistema educativo, la socialización en general. Entonces, ¿qué pasa? Ese rango de discusión objetiva, válida, profunda, crítica, constructiva, pasa a segundo plano. Porque te quedas arriba, porque con el te quedas prejuicio, en la nata, con y te quedas el en eso ruido. de vos que sí, comunista, que apoyás a la CICIG. Mira cómo las universidades han quitado la clase de lógica en muchas carreras. Qué mal, qué daño le han hecho al estudiante quitando las clases de lógica. Vamos a la pausa. Seguimos con la etiqueta SF. Mañana es jueves, estamos hablando, explorando Y no es de paz. lo difícil que es ponerse a dialogar. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF. Mañana es jueves, pero bueno, seguimos discutiendo las razones por las cuales a veces es muy difícil analizar, discutir a profundidad los temas y qué es lo que nos separa como sociedad. Pero aparte de este encuentro ciudadano, de este ejercicio que convocó a diferentes tipos de guatemaltecos, diferentes sectores, en el
organismo ejecutivo, bueno, se siguen manejando cosas. El presidente Jimmy Morales se reunió con la cúpula militar para algunos cambios en el mando y allí se le hizo una pregunta de algo que está circulando en algunos pasillos, ahí sí que rumores de pasillos, de corrillos, en donde se habla de la posibilidad de que el comisionado que se encuentra en este momento en el extranjero no pueda ingresar a Guatemala. Se le cuestionó sobre eso al presidente Morales y esta fue la pregunta, mejor dicho, la respuesta del gobernante. Nosotros hemos demostrado que somos gente que cumple la ley, gente que le da espacio a las instituciones para que la población, como buena observadora que es, se dé cuenta, a veces más lento de lo que uno quisiera, pero poco a poco se dé cuenta de cuál es la función de cada institución. Una corte dio una orden y esa orden se ha respetado. No significa que estemos de acuerdo, no significa ni siquiera que creamos que sea legal. Para serle honesto, yo no ando verificando la agenda de él. Yo tengo cosas realmente importantes que hacer para servir a mi país. Y por supuesto nosotros somos gente que cumple la ley. Bueno, y horas más tarde el abogado Alfonso Carrillo presentó una acción de amparo para que se permita el ingreso del comisionado Iván Velázquez al momento de su retorno al país. Esto fue presentado en la Corte de Constitucionalidad, luego de que, bueno, como le mencionaba, se dieran estos rumores de que se estaría pensando en no permitirle el ingreso al comisionado Iván Velázquez. Esto incluso también fue parte de las preguntas en el encuentro ciudadano. Algunos creen que esto no es posible, que esto sería incluso un movimiento suicida del presidente Morales, pero bueno, me recuerdo que también cuando hablábamos del non grato lo veíamos poco probable que eso sucediera, y lo hizo. Hay que recordar que cuando la CESE pues frena el non grato, le dice no puede expulsar al comisionado Velázquez, pero ¿qué pasa si el comisionado Velázquez se encuentra fuera del país? Esa es la cuestión. Se le preguntó al presidente Morales, pudimos haber tenido una respuesta de un no claro, pero esa respuesta del mandatario, primero que dice, respetaron lo que esa corte, ni se refiere específicamente ni menciona la Corte de Constitucionalidad, dice esa corte, respetaron lo que determinó esa corte, pero no estaban de acuerdo. No estaban de acuerdo. Que bueno, a veces pasa que uno no está de acuerdo con las decisiones de la corte, pero dice que no es legal. Sí. Eso ya lo... Pero es una decisión de la Corte. Es una corte y pues el presidente o usted o yo y aquí estamos sujetos a la decisión de la Corte. Por más que estemos en desacuerdo, por más que creamos lo que creamos, es una decisión de la Corte. Así es como nuestro sistema funciona. Y el presidente es el primero que tendría que aprender eso. Yo sí, yo creo que aquí más que asesores es al presidente directamente, que si no tiene algo bueno que decir, que no diga. Pues lógico que veo una contradicción en no querer responder directamente si lo va a dejar entrar o no lo va a dejar entrar. Además, mediáticamente quien ganaría ahí sería Iván Velázquez y quien perdería sería el presidente Jimmy Morales. Entonces, ahí ya de entrada, esas son las consecuencias que tiene que medir. Muchas veces esas consecuencias no se miden. Y cuando no se miden, entonces se tiran así a rajatabla y ¡pum! Se van a dar el ranazo. Porque no midieron las consecuencias. Y no medir consecuencias, precisamente, tiene costos muy altos y de largo plazo. Ahí el objetivo del presidente era, de las pocas veces que yo he visto, de hecho, una imagen como la que vimos hoy, el presidente con toda la plana mayor del ejército atrás de él, ese era el mensaje que envía esa imagen. Es de decir, estoy al frente del ejército de Guatemala. Ha tenido ciertas desavenencias, problemas, rumores y lo que usted quiera, pero aquí estoy yo, presidente, enfrente de él, como líder, comandante general del ejército, y atrás entonces pues todos los comandantes y todos los directores y todos los que están ahí al frente, empezando con el ministro, nuevo jefe de Estado Mayor y todos, ¿verdad? Yo creo que ese era el objetivo. Yo creo que el objetivo se perdió porque
digamos, el presidente tiene que aprender que a él le pueden preguntar 250 veces acerca de la entrada de Iván Velázquez al país y que él tiene 250 oportunidades para llevar hacia adelante su mensaje de que está al frente del ejército de Guatemala. Es que para el presidente ve cada pregunta como un ataque. No, Jimmy, no es un ataque, es una oportunidad de entender en comunicación. Cada vez que te preguntan es una oportunidad de llevar tu mensaje clave, si es que lo tenés. O de evidenciar lo que no quiere decir. Exactamente. Entonces, cuando jugaste sí con el sí que no, que tal vez sí que mejor no, pero todo lo contrario, entonces esa ambigüedad comunica, primero, saliste del campo del que quería estar hoy, que era el presidente como líder del ejército y toda la comandancia atrás. Y segundo, es bien fácil como envolverlo, involucrarlo, y eso no debería ser fácil para un presidente, al contrario, es el que mejor preparado debería estar. Ya después del presidente, por más que diga el vocero, el ministro, el vicepresidente, ya no, porque en los círculos tiene que empezar primero digamos, el de más lejos del presidente y luego hasta llegar al vocero y todavía el vicepresidente y todos hasta el presidente. Pero y ahí tienen que proteger eso. Creo que el equipo de comunicación del presidente no ha hallado la fórmula de cómo terminar un rumor. Y el rumor se termina con una respuesta. No vamos a expulsar al comisionado, no vamos a bloquearle la entrada. No, pero es que hay una razón, hay una razón. Miren, por experiencia, la comunicación ambigua no es error. O sea, en muchos casos, cuando es sistemática la comunicación ambigua, no es que el comunicador sea malo, que meta la pata. La comunicación ambigua es producto que quiere quedar bien con muchos. Entonces, ¿quién no quiere decir nada? Pero queda mal con todos. Por eso. Porque entonces, el presidente sabe, la gente de comunicación de gobierno sabe que si dicen, sí, vamos a bloquearle la entrada del comisionado Iván Velázquez, que se le va a tirar encima a un segmento importante de la población. Pero también sabe que si dicen, no, pues el comisionado que regrese, que siga con el trabajo, etcétera, etcétera. Ese grupito que lo anda ahí empujándolo a hacer, a retornarnos a la época cuaternaria, se le va a tirar encima. Entonces, ese wishy-washy, este gallo gallina. Exacto, ese gallo gallina. No decir, no, que mire, que fíjese que entonces, a ver, mire, pues yo no lo he pensado, pero cuando lo pienso, fíjese que pues, ya en comunicación sí, ya perdiste. Ya perdió. ¿Pero por qué? Porque el objetivo no es comunicar, el objetivo es quedar bien con todo. Por eso digo, la ambigüedad muchas veces es producto, o mejor dicho, un reflejo de que se quiere quedar bien con muchos. Bueno, vamos a la pausa y seguimos con estas respuestas del presidente Jimmy Morales. SF, mañana es jueves. ¿Y el antejuicio? El juicio. Regresamos a Sin Filtro, SF, mañana es jueves, para quienes ya les parece jueves, fue a 2 diputados que en la Corte Suprema de Justicia... Ellos el jueves. No, ellos los madrugó el miércoles. Ellos los madrugó. Dieron con lugar la solicitud de antejuicio. Estamos hablando de Orlando Blanco de la UNE y también de un diputado de FCN, el señor Claude Hammerling, un nombre extraño. Recordemos que la solicitud de antejuicio para el jefe de bancada de la UNE en el Congreso de la República, Orlando Blanco, fue por el tema de financiamiento electoral ilícito. ¿Qué pasa? Habíamos visto que el juez pesquisidor no recomendó retirarle la inmunidad, pero nos encontramos con esta decisión, Philip, que abre la puerta para investigar. ¿Y para cuándo la UNE? ¿Cuándo la UNE? No, hombre. Y lo que pueda revelar la investigación de Orlando Blanco sería muy interesante. Es que miren, otra vez, creo que lo hemos discutido hasta la saciedad aquí, pero levantarle la inmunidad a un funcionario público no quiere decir que al día de mañana lo van a ir a capturar. Levantar la inmunidad, en muchos casos, cuando digamos que no hay digamos que indicios de un delito evidente y de la directa participación de ese funcionario en ese delito, como sí ocurrió, por ejemplo, en la línea. En la línea, pues, con Otto Pérez, resulta que en los allanamientos van y descubren que ahí había un centro de negocios y que todo apuntaba a él, y es como, mano... Levantada la inmunidad. Levantada la inmunidad, 24, 48 horas después, venía la orden de captura o la citación. En muchos casos, cuando se levanta la inmunidad, eso permite que la Fiscalía y la CICIG puedan continuar las diligencias de investigación. ¿Qué quiere decir continuar las diligencias de investigación? Por ejemplo,
pedir información a la Intendencia de Verificación Especial de, a ver, el diputado Blanco, pásennos información sobre sus transacciones financieras en el periodo de la campaña electoral 2015. Pueden ir, por ejemplo, con potenciales testigos y decirle, mire, y el diputado Blanco sabía de lo que pasaba, el secretario general tenía conocimiento, es decir, permite ampliar, profundizar y sobre todo llegar con mayor nivel de exactitud a la investigación. Entonces no necesariamente quiere decir que levantando la inmunidad se acabó todo, pues, y que ya mañana jueves decisivo contra ese personaje. Eso es algo que es importante entenderlo. Este caso de financiamiento electoral ilícito, se recordarán que fue presentado el 24 o 25 de agosto, y básicamente lo que se dijo en esa conferencia de prensa es, miren, aquí es importante seguir la investigación, necesitamos verificar información financiera, necesitamos identificar los niveles de responsabilidad, porque digamos que aquí también hay niveles. Hay niveles, pues. O sea, de quienes decidieron. Cabal, hay unos que recibieron directamente, hay otros que autorizaron la recepción. Otros que contactaron, tal vez. Otros que hicieron de intermediarios, otros que les dieron a ellos y que no lo debieron de haber dado ellos. Otros que simularon estructuras de prestación de bienes y servicios para dar. En fin, miren, aquí facturas falsas, empresas falsas. Y ojo, también el origen de los recursos es distinto, pues, porque hay recursos que vienen de forma lícita, es decir, de empresas, de personas en el individual, que pudieron haber sido bicanalizados de forma adecuada, otros que pudieron haber sido de forma inadecuada. Hay otros casos en donde los recursos tienen un origen de la corrupción, otros donde los recursos tienen un origen del crimen organizado y otros donde no se tiene la menor idea de cuáles son los orígenes del recurso. Entonces, digamos que también esto no es tan blanco y negro como se piensa. Entonces, muchas veces se necesita levantar la inmunidad para poder profundizar las diligencias y entrar entonces en esa segmentación de qué es lo que de verdad está negro, 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 que es así gris oscuro, que es un poquito gris más claro, y sobre eso pues ya se plantean las investigaciones. Esa es la relevancia de levantar el antejuicio de Orlando Blanco. Me quedaría que ese es el punto sustantivo de lo que pasó hoy. Pero en el encuentro, vos que estuviste ahí, escuchaste que la misma fiscal general repite ya una oración del comisionado Iván Velázquez, y es que el origen del pecado, el origen de toda la maldad en Guatemala y de toda la corrupción está en el financiamiento electoral, en el financiamiento de partidos políticos, pero en el financiamiento electoral ilícito. Porque otra vez, yo creo que ahí en el financiamiento electoral se está llevando entre las patas a también financiamiento electoral lícito y válido. Y transparente. Que con ese no hay ningún problema. Si alguien voluntariamente su dinero bien habido lo quiere poner en un partido político, porque crean ese proyecto, es su derecho y su forma de ser, pero que el dinero que viene de narcotráfico viene de robo de fincas o viene de precisamente de tener contratos con el Estado. ¿Por qué se da este financiamiento electoral de esa manera? ¿Del crimen organizado? Porque buscan seguridad y yo creo que es una debilidad del Tribunal Supremo Electoral, principiemos comenzando por ahí, que es digamos, un problema de auditoría, es un problema de auditoría que tenemos. Pero segundo, hay mucho, y aquí estamos, mira, el caso de Patulul, y por eso es que este caso de Patulul no sale de los medios, porque la gran pregunta es, ¿cómo es que esta gente llega al poder local? Y llega al poder local y te vas toda la costa y ahí encuentras cada cosa, ¿verdad? De billete, pasa hasta en Malacatán. ¿Quién empuja a estos individuos a tener una campaña de ese calibre para ganar un puesto de elección? ¿Por qué crees que vino el Cometa Haley? El Cometa Haley, ¿cuáles fueron los grandes temas de Cometa Haley? El Cometa Haley fue lucha contra la corrupción, más allá de la ideología y más allá de lo que ustedes quieran pelear. ¿Y lucha contra qué? El narcotráfico. Y entonces, esa llevada hacia adelante de alcaldes, Colombia ya lo vivió, yo creo que tenemos que aprender de ese país, y Ecuador y otros países, lleva hacia adelante gente con dinero sucio. Cerremos, que ya vamos a terminar. Te voy a responder la pregunta de por qué se hacía, por qué se hace el financiamiento así. Porque así se hacía, porque sí era lo normal. Es que miren, eso es lo fregado. Y si no lo aceptabas vos, entonces, el otro sí lo iba a aceptar y entonces queda al pelo, entonces lo acepto yo también. Eso es lo complicado de por qué les digo que la lucha contra la corrupción es mucho más profunda que andar metiendo gente a la cárcel. Porque así se hacía,
quiere decir que aquí había una cultura donde se aceptaba como válida decir, ay no, vos, es que eso de que salga mi nombre ahí en el registro del partido, mejor no. Así no, entonces, yo te ayudo, pero... Entonces, mira, pues... Ahí tengo una empresita. Ajá, vos, Estuardo, vos que sos el candidato. Pero te lo doy a vos. Conste que soy tu financista, me atendés luego, porque yo te ayudé y te eché la mano. Y yo te tendría que dar los proyectos. Cabal. Que es obra gris. Y luego, ahí está el caso de cooptación del Estado, en donde se evidenciaba como Valdetti, Monzón y demás. Y construcción y corrupción. Pero digamos que ese caso es más evidente, porque en ese caso, Valdetti, Monzón y compañía, como así se hacía, tenían ya todo su entramado de empresas de cartón que servían para facturar servicios falsos. Entonces, a ver, perfeccionaron. Me querés financiar mi campaña y no querés. Re fácil, mira, pues te voy a sacar una factura, entonces cualquier cosa vos me contrataste. El chiste de la democracia. Entonces, bueno, hemos llegado al final. Creo que estos temas daban para 2 horas este día. Yo te lo dije. Vamos a estar. Yo te lo dije. Vamos a estar pendientes porque SF mañana es jueves. Muchas gracias, Philip. Mañana es jueves. Feliz noche, nos vemos mañana. Duerman bien. Cuidado a las 6 de la mañana.